Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Espero que se encuentren llenos de ánimo, llenos de fuerza. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Al pie del cañón, valientes como ejército de Dios que somos, ¿verdad? A veces quizás con problemas, a veces quizás con alguna que otra lucha, alguna que otra prueba, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanos, con la ayuda del Señor, firmes, ¿verdad? Para el servicio a Dios, para el servicio a su iglesia. Y espero que ustedes también, hermanos, estén firmes en el servicio a Dios, firmes en su fidelidad, hermanos, porque sabemos que muchas veces ser fiel a Dios no es fácil, el camino no es fácil, pero vamos con el Señor, que es lo más importante. El día de hoy, hermanos, traemos un devocional al que le hemos titulado Las letras pequeñas, que esperamos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les pedimos que se queden con nosotros hasta el final, que meditemos juntos, hermanos, en esta palabra del Señor. Amén. Vamos a entrar directamente, hermanos, a nuestro pasaje de este momento, que se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versos 22 al 25, que dice así: Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta, y pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo diciendo: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron ellos. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: Hombre, les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Se preguntaban ellos: ¿quién es este hombre que aún el viento y las aguas le obedecen? Amén. Bueno, hermanos, les repito, el título de este devocional se llama Letras Pequeñas. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad?, que una constante en todos los contratos, ¿verdad?, son precisamente que tienen cláusulas escritas con letras pequeñas la gran mayoría de ocasiones, ¿verdad? O que tienen muchas palabras, ¿verdad? Vaya, son muchas hojas de cláusulas, y les vuelvo a repetir, regularmente escritas con letras pequeñas, ¿verdad? Letras que expresan alguna condición, letras que regularmente pasamos por alto porque son letras muy pequeñas y son muchas, ¿verdad? Y a veces nos da flojera leerlas. Y no nos damos cuenta, hermanos, de las condiciones que estamos pasando por alto, que regularmente esas condiciones solamente benefician a una de las partes contratantes, ¿verdad? Regularmente los afectados son quienes tenemos que firmar ese contrato, ¿verdad? Y trae consecuencias graves, hermanos, de las cuales no nos damos cuenta ya hasta que las pasamos por alto, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, como les digo, quienes redactan estos documentos, estas letras pequeñitas, ¿verdad?, lo hacen con la finalidad precisamente, hermanos, de sacar provecho en favor de una de las partes, en favor de la parte que te da un servicio, que te está ofreciendo un servicio a través de ese contrato, o que te están vendiendo algo, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, la intención, dicen los psicólogos, ¿verdad?, la intención que se pretende con esas letras pequeñas es que crean en tu mente flojera para no leerlas. Esa es la intención que se tiene, ¿verdad? Para que regularmente, pues, poner condiciones abusivas de las cuales nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. Amén. Hermanos, si un contrato tiene cierta similitud con las promesas que Dios hace en cuanto a definición, ¿no? Dios es un Dios de pactos y también tiene cierta similitud, hermanos, con las promesas y con un contrato. Les digo lo que es un contrato de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Amén. Dice: es un acuerdo escrito en el que dos o más partes se comprometen mutuamente a respetar y cumplir una serie de condiciones con un fin. Ese es un contrato. Ahora, una promesa de la que Dios nos hace constantemente en su palabra, en la Biblia, ¿verdad?, nos dice que es un ofrecimiento solemne que hace una persona para cumplir con algo, ¿verdad?, con la fidelidad de un determinado deber, de cumplir con la fidelidad de un determinado deber. O sea, lo cumple sí o sí. Amén. Esa es una promesa. Y un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que obliga a ambas partes a cumplir con algo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de pactos, verdad? De hecho, hay un canto de Marcos Witt que dice que Dios es un Dios
de pactos. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, un contrato, una promesa, un pacto, tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Y a veces, hermanos, cuando estamos platicando con Dios, ¿verdad? Aquellos que han tenido la experiencia en oraciones, en devocionales privados, personales, de poder intercambiar palabras con Dios, se habrán dado cuenta que en esas conversaciones que tenemos con Dios, a veces Dios nos promete cosas, pero cosas que a veces nosotros las convertimos en letras pequeñas porque las pasamos por alto. Amén. Y eso se da, hermanos, sobre todo y muy especialmente cuando estamos pasando por dificultades, como sucede en el pasaje inicial que estábamos leyendo, del cual quiero hacerles énfasis en algunas partes, ¿verdad? El pasaje nos enseña que Jesús les dice: pasemos al otro lado. Amén. Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Amén. Pero ya estando ahí, hermanos, en el lago, dice la palabra que viene una gran tormenta que sacude el pequeño botecito en el que ellos viajaban, ¿verdad? Y dice la palabra dice que los discípulos se asustaron tanto que sintieron que perdían sus vidas. De hecho, hay versiones de la Biblia, hermanos, donde dice que los discípulos despertaron a Jesús diciéndole: Señor, despierta porque perecemos, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos tuvieron temor porque sintieron que se iban a morir. Amén. Imagínense usted el movimiento tan fuerte de las olas y lo fuerte de la tormenta que ellos sintieron que se iban a morir. Pero pasaron por alto, hermanos, en medio de su conversación con Jesús, una palabra que Jesús les da. Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Les vuelvo a repetir: pasemos al otro lado. Cuando Dios te dice algo, ese algo que Jesús te dijo o que Dios te dijo, se va a cumplir sí o sí, ¿verdad? Pero cuando vienen las dificultades, hermanos, en nuestro proceso a ver realizada esa palabra que Jesús nos da, muchas veces pasamos por dificultades. Es parte a veces de los procesos que seguimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes están pasando por procesos, verdad? Que a veces creemos que las palabras que Dios nos dijo no se van a cumplir, ¿verdad? Y es cuando convertimos las promesas de Dios en letras pequeñas porque las pasamos por alto. Amén. ¿A cuántos de ustedes Jesús les dijo, les ha prometido, les ha dicho en alguna conversación personal: te voy a sanar de tu enfermedad? O les ha dicho: te voy a sanar de esa enfermedad que te ha acosado por años. ¿A cuántos de ustedes les ha dicho: te voy a resolver este problema? ¿A cuántos de ustedes les ha hecho una promesa y les ha dicho: te voy a dar esposa o te voy a dar marido, ¿verdad? ¿A cuántos les ha dicho Jesús: te voy a convertir en predicador y algún día me vas a servir? ¿A cuántos les ha dicho: te voy a convertir en profesionista? Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, cuando ves tú, ¿verdad?, que el tiempo pasa y tu problema no se resuelve? ¿Qué piensas tú, hermano, cuando Jesús te prometió que te iba a sanar, pero pasa el tiempo y en lugar de mejorar tu salud, ¿verdad?, ha empeorado? ¿Qué piensas tú, hermano o hermana, ¿verdad? Sobre todo me dirijo a las hermanas, cuando el Señor te ha prometido darte marido y ves que pasa el tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor ya andas cerca de los 40, ¿verdad? Y ya está por llegarte la menopausia y resulta que el marido no llega, ¿verdad? Y tú quieres ser mamá, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, por nuestra mente? ¿Qué pasa cuando cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y no llega el ministerio que Dios te prometió, ¿verdad? Dios te prometió hacerte profesionista y vas y haces tu examen a muchas universidades y ninguna te acepta, ¿verdad? ¿Qué pasa por nuestra mente, hermanos? ¿Qué pasa? Pues pasamos por alto, ¿verdad?, las promesas que Dios nos da, las convertimos en letras chiquitas y no las atendemos, ¿verdad? Pero Dios no es como los hombres, hermanos, que hacen contratos con letras pequeñitas para sacar provecho de nosotros. Dios a veces permite que a veces Dios permite que en medio de nuestras conversaciones con Él, para que entiendan más claramente, a veces Dios permite que muchas de nuestras conversaciones con Él se conviertan en letras chiquitas, pero no para sacar ventaja de nosotros, no para hacernos mal, sino más bien para probar nuestra fe, hermanos.
pero de nuestra fe depende que precisamente esas promesas se conviertan de nuevo en letras grandes, en letras que siempre recordemos, hermanos, sus promesas. Y hubo alguien, hermanos, que no pasó por alto las letras pequeñas de su acuerdo con Dios, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? Pues les estoy hablando de Abraham, el patriarca, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que ya siendo anciano, tenía el sueño de tener descendencia. Y Dios un día le dice, voy a darte una descendencia tan multitudinaria como las estrellas del cielo. Si puedes contar las estrellas, ese será el número de tu descendencia, pero las estrellas son tantas que no se pueden contar. Amén. Y no solamente era anciano, hermanos, sino que tenía el problema también de que su esposa era estéril, ¿verdad? Y ya era una mujer anciana, obviamente una mujer que ya había pasado su tiempo de procrear, ¿verdad? Sin embargo, Abraham vio que pasaba el tiempo, hermanos, pasaban los años, él avanzaba en edad, su esposa también, y la promesa de Dios no llegaba, ¿verdad? Pasaron muchos años, dice la palabra que pasaron alrededor de 25 años después de la promesa, cuando viene por fin el nacimiento de Isaac. Amén. Pero figúrense ustedes que Dios le promete una descendencia que lo convertiría en una nación, hermanos, y de repente en ese proceso Dios hace algo, ¿por qué no decirle algo muy loco, verdad? Una locura, ¿por qué no decirlo? Y esa locura que Dios hace es que en algún momento de la vida de Isaac se acerca Dios a Abraham y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo, que me lo ofrezcas en holocausto. Hermanos, cualquiera de nosotros, si ustedes se ponen en el lugar de Abraham, cualquiera de nosotros se hubiera olvidado de la promesa de convertir a su descendencia en una nación. Amén, yo estoy seguro de eso, hermanos. Yo cuando leía este pasaje y preparaba esta meditación, me puse en los zapatos de Abraham y yo dije, yo sí me hubiera olvidado, ¿verdad?, de la promesa que Dios nos hizo, que Dios hizo de convertir la descendencia en una nación, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, nos dice más adelante el autor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, ¿verdad?, algo que pasó por el corazón de Abraham mientras él estaba por ofrecer a Isaac en holocausto, hermanos. Y eso que pasó por su corazón fue una idea, hermanos, llena de fe. Dice el autor que lo que pasó por la mente de Abraham fue que precisamente la promesa, hermanos, que Dios le había hecho de convertir a su descendencia en una nación, ¿verdad? Y pues, hermanos, Abraham pensó, hermanos, que si la promesa era Isaac y él lo sacrificaba en holocausto, ¿verdad?, que Dios era tan poderoso para volver a reconstruir el cuerpo de Isaac de las mismas cenizas en las que quedaría su cuerpo si lo hubiera ofrecido en holocausto, ¿verdad? Una idea a lo mejor fantasiosa, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo a cualquiera, aún a muchos cristianos en la actualidad, a muchos predicadores que tenemos la tarea y la labor de estimular la fe de la iglesia? Incluso a muchos predicadores les parece fantasiosa la idea que pasa por la mente de Abraham, ¿verdad? Imagínense ustedes que por la mente de él pasó que su hijo, el cuerpo de su hijo ya estando en cenizas, Dios era lo suficientemente poderoso para reconstruirlo. O sea, es algo que sí podría ser fantasioso, pero es algo a lo que la fe de Abraham lo llevó a pensar, hermanos. Y Dios honró su fe, ¿verdad? Y a final de cuentas este holocausto este sacrificio no se realiza. Pero, hermanos, sí nos habla de un hombre que siempre se acordó de las promesas de Dios. Un hombre que nunca convirtió en letras pequeñas las promesas de Dios. Y es algo, hermanos, que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Nunca convertir las promesas de Dios, nunca convertir los tratos de Dios en letras pequeñitas que pasemos por alto. Abraham no lo hizo, hermanos, y fue un hombre que agradó a Dios, porque al final de este pasaje, hermanos, Dios le dice a Abraham: te juro por mi nombre que bendiciendo te bendeciré grandemente. Amén. Así que, hermanos, cuando Dios te haga una promesa, el proceso hacia el cumplimiento de esa promesa podría ser difícil, pero nunca hagas las promesas de Dios en letras pequeñas. Siempre manténlas en letras grandes para que nunca se te olvide lo que Dios te ha prometido, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo,
lo hará en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima, hermanos.